Saludos y bienvenidos a este video en el cual vamos a tratar sobre un estudio de caso acerca del personaje Joaquín Balaguer. Pero antes de pasar a un análisis de este personaje, vamos a definir lo que son los conceptos de autoritarismo y caudillismo y sus características. El autoritarismo es un régimen político en el cual se abusa de la autoridad y se impone el poder sin un consenso del pueblo. Es lo contrario a la democracia y se asemeja un poco a lo que es el totalitarismo, que es otro tipo de régimen político con una ideología muy fuerte, en que ambos abusan de lo que es la autoridad y suprimen los derechos humanos. Pero el autoritarismo no posee una ideología oficial y tan desarrollada como este. Entre las características que podemos mencionar del autoritarismo es que los intereses de una minoría son los que se persiguen, es decir, los intereses que simplemente se les ponen atención o que ellos persiguen son los del líder o lo de la minoría que acompañan al líder. También se da lo que es el control de los medios de comunicación, en el cual se busca que las críticas negativas no salgan a la luz y que simplemente se den positivas, cosas positivas del gobierno para convencer al país que es un buen gobierno. También se da lo que es la promoción del terror, en el cual si alguien estaba en desacuerdo con el gobierno, se perseguía, se agredía físicamente o incluso se asesinaba. También está la abolición del voto popular. No había una democracia, no había elecciones libres. Y si existía un partido, esto no es democracia, puesto que no teníamos opción más que votar por el único partido que existe. También está lo que es la fuerte presencia militar. Esto no indica que ellos estén seguros porque los militares los están cuidando. Simplemente utilizaban a los militares y los ponían en las calles, en las instituciones educativas, en los hospitales, para atemorizar a la sociedad. Por último, que podemos mencionar la manipulación arbitraria de la Constitución. Manipulaban y modificaban la Constitución a su antojo. Claro, eso se da muy bien, Delaine, pero acuérdate que también tenemos que resaltar sobre el caudillismo, que este se denomina por régimen de un gobierno presidido por un caudillo. El caudillismo fue también un periodo histórico de Latinoamérica que se extendió a lo largo del siglo XIX, luego de la independencia en España, de las nuevas naciones soberanas. Es un fenómeno político, social, que se asocia al surgimiento de líderes carismáticos, hombres de armas, de personalidad fuerte, grandes dotes oratorios y popularidad entre las masas, que accedían al poder por medio de la fuerza a través de golpes de Estado, revoluciones, alzamientos armados, etc., y a quienes se le atribuía la capacidad de resolver los problemas de la nación. También el caudillismo trajo como consecuencia, además de una notable inestabilidad política e institucional, el surgimiento de dictaduras feroces, como se puede decir una que surgió aquí en el país, que fue la de Trujillo, que fue una de las peores de los peores gobiernos caudillistas que tuvimos. También en la República Dominicana, esa instalada ya sin duda en el caudillismo, y todos los caudillos que hemos tenido en democracia tienen las mismas características. Algunas de ellas son la tolerancia a la corrupción de sus socios estratégicos instalados en sus gobiernos, no permite el desarrollo de una justicia independiente, no vacilan en modificar la constitución, tampoco capturan los medios de opinión, o sea, ellos manejan a su antojo estos medios de opinión a los que le convienen, y si alguien lo contradice en algo, incluso son provocados a matarlos. También no contemplan el retiro a la política, ni siquiera cuando las circunstancias lo colocan fuera del poder. Prometen que no usarán la reelección y luego descaradamente se postulan como presidente. Niegan el sistema de existencia de una crisis tanto educacional, de salud, de financiera nacional, no lo declaran ante la población dominicana. Pero prometen y niegan sistemáticamente la crisis, como ya te había dicho, no creen en la existencia de voces independientes y no se sujetan a periodos constitucionales de tiempos de gobierno, sino que esmiguen
la idea de que su obra de gobierno requiere más y más tiempo en el poder hasta que esta se esté, ¿cómo decirte? O sea, que ya se haya concluido totalmente y que no necesiten de su apoyo, pero solamente son excusas para mantenerse en el poder. Exacto. Ahora conociendo estos dos conceptos y características, podemos decir que nuestro país, desde los periodos de 1844 a 1878, se desarrolló mucho lo que es el caudillismo y el autoritarismo. Como mencionaste, con la era de Trujillo, también con los 12 años de Balaguer, Ulises Geró, en los cuales no había una libertad de expresión, se fomentaba el terrorismo. Eh, Maquillaban el gobierno como algo bueno, utilizando las infraestructuras, la construcción de ellas, y así tratando de convencer a los ciudadanos de que era un buen gobierno. Ahora pasamos a nuestro personaje principal de este estudio de caso, que es Joaquín Antonio Balaguer Ricardo. Balaguer nació el 1 de septiembre de 1966 en Villavicencio y murió el 14 de julio de 2002. Fue un abogado y escritor político dominicano. Fue presidente 7 veces en la República, en los periodos de 1960 a 1962, 1966 a 1978 y 1987 a 1996. Se caracterizaba por su personalidad enigmática y su secretismo heredado de la era de Trujillo. En su régimen hubo millares de muertes y desapariciones. Pero tampoco te puedes enfocar en lo negativo. También tenemos algunas de sus características de gobierno que fueron muy positivas para el país dominicano, como fue que fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana en el país mediante la construcción, avenidas, edificaciones. El Faro a Colón es uno de los monumentos más relevantes construidos en su gobierno. Mantuvo una relativa estabilidad política y económica en el país por muchos años, centralizó todas las decisiones gubernamentales, lanzó programas masivos de construcción como carreteras, puentes, hidroeléctricas, monumentos, con la intención clara de su impronta personal, quedar marcada en piedra. Era también tradicional, pues este le facilitaba a los pobladores de aquel entonces viviendas por medio del gobierno, donde estos pagarán un módico precio mensual por las mismas. También una de sus obras de caridad más emocional que podría decir que fue cuando junto a su hermana Ekman regalaban juguetes a los niños en tiempos como los Días de Reyes. Y son cosas muy importantes que marcaron el país y por lo cual también hay cosas positivas que hubieron durante su gobierno. Es cierto que existe una contradicción en cuanto a Balaguer. Muchos lo aman, muchos lo odian. Y es que Balaguer económicamente trajo mucho a nuestro país, pero en el aspecto de la libertad de expresión y seguridad del pueblo no es la misma historia. Las personas vivían con miedo y un gobierno de Estado nunca puede causar eso. Entonces yo diría que un gobierno en el cual se maten personas inocentes no puede ser considerado un buen gobierno. Mira, tenemos que tener muy en cuenta que es cierto, hubieron muchas cosas negativas durante su gobierno, pero también no podemos descartar las cosas positivas como fue la que ya anteriormente te había mencionado. Y también él fue un buen gobernador, aunque hubieron muertes y todo eso, en todos los gobiernos siempre existe algo que es muy negativo. Pero él fue un buen gobernador, pues incentivó la producción industrial y priorizó la construcción de infraestructuras vial, presas y carreteras, entre otras. Son cosas positivas. Y por eso, como te había dicho, durante las encuestas que hicimos y eso, a varios maestros, como a 3 profesores de historia, como expertos en el tema, ya que han indagado, han hablado y han desarrollado estas discusiones en el aula, se le hicieron algunas preguntas. Entonces, de esas preguntas, uno de los maestros respondió lo siguiente. Su gobierno fue muy reconocido por los dominicanos, pues este presidente, como fue Joaquín Balaguer, hizo grandes cosas para el desarrollo del país.
aunque lo hiciera para hacerse importante en la historia del mismo país y lo armaran y lo enaltecieran, pero hizo de las familias con pocos recursos económicos la oportunidad de poder tener su hogar, aunque tuvieran que pagar luego, pero es algo muy importante para los dominicanos. En torno a esa encuesta, también vi otras respuestas de otro maestro en el cual resalta un poco más lo que es negativo de Balaguer y dice, pese a que la figura de Joaquín Balaguer se viera como poeta, doctor, abogado, político, alguien que daba juguete a los niños, que haya sido la persona que introdujo la modernización al sector construcción y haya ayudado al sector más pobre, no se debe de olvidar que fue la mano derecha de Trujillo, dando seguimiento a los lineamientos que existían durante la época de Trujillo. Ahora bien, dejando de lado la encuesta, quisiera que dijéramos cómo consideramos más a Joaquín Balaguer, un caudillo o un autoritario. ¿Qué puedes decirme acerca de eso? Mira, yo considero que durante estuvimos investigando sobre las características de este presidente. Tiene muchas características similares al autoritarismo, pero eso no quiere decir que sea un gobierno autoritario, pues este se concentró mayormente en ser un gobierno caudillista. Entonces, mi opinión sobre eso es que su gobierno fue caudillista, aunque implementara parte de las características de un gobierno autoritario. Estoy de acuerdo en cuanto a que es más considerado como un caudillo, porque aunque tiene algunas características como que vienen del autoritarismo en cuanto a que la libertad de expresión, que el terrorismo, que el control de los medios de comunicación, no es totalmente autoritario, puesto que en el régimen autoritario no se permite votar a los ciudadanos. Y en el caso de Joaquín Balaguer, todas las veces que ganó han sido por elecciones consideradas democráticas, aunque sinceramente en los procesos electorales se puede decir que ocurrieron muchos fraudes por su parte, pero Estoy de acuerdo contigo en ese punto porque también podemos decir de los que ya hemos hablado con nuestros propios familiares que tuvieron en esos tiempos, mayormente decían que las elecciones eran mayormente siempre eran fraudes que se hacían, como la vez que se fue la luz en plena elección, en la cual entonces iba perdiendo Balaguer y de obra de Dios ya estaba ganando cuando regresó. Entonces son fraudes que se hacen durante las elecciones. bueno, hasta aquí concluimos con lo que es nuestro estudio de caso, en el cual pudimos analizar cómo ha sido su participación política en la República Dominicana, cuáles fueron sus características, que si consideramos que ha sido un caudillo o autoritario, en el cual llegamos a la conclusión de que, aunque es un caudillo, tiene características de un autoritario también. No todas, pero posee varias de ellas. Hasta Gracias la por próxima. escucharnos.